Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, para los que escuchen este audio. Eh, Le pido una disculpa por un poco de ruido que hay, pero estoy aquí en un lugar meditando en un pasaje de la Escritura que le quiero compartir. Esto está en un versículo muy conocido, Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal, dice el proverbista. Pero meditando en ciertas situaciones, quiero comentarle algo. Desde que me convertí a Cristo, la persona que Dios puso para que me discipulara, a quien agradezco mucho eh, que Dios lo haya puesto en mi camino para mi crecimiento espiritual, Él me enseñó que Dios me rescató para que yo le sirviera y para que compartiera con otro lo que Dios había hecho conmigo. Entonces, a mí me gusta compartir con las personas, hacer evangelismo. Me, me gusta hacerlo, me apasiona. Y desde que salgo a evangelizar, a compartir con las personas, me ha tocado que me he encontrado con personas que se hacen llamar ex cristianos. Ellos dicen, no, yo era cristiano. Bueno, yo aclaro que en lo personal yo no estoy muy de acuerdo con esa frase, no me gusta, porque creo firmemente que no se es ex cristiano, porque un cristiano se identifica por muchas razones. Una de ellas es que ha sido sellado con el Espíritu de Dios, ha sido lavado de sus pecados en la sangre de Cristo y ha sido declarado justo de sus pecados. Ha sido bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo y creo bíblicamente que estas afirmaciones no se pueden revertir. Efesios 1:13 dice que en él, hablando de Jesús, también dice vosotros, después que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No existe condenación. Estar en Cristo Jesús es estar en, en la gracia, estar en este nuevo pacto, ¿verdad? Nosotros ya no vivimos bajo el antiguo pacto, bajo las obras de la ley. Estar en Cristo es estar en su gracia. Entonces sí creo que hay cristianos, sí, eso yo lo creo, que hay cristianos que se apartan. Y cuando se apartan, pues dejan de irradiar a Cristo. ¿Por qué? Porque andan apartados, porque deja de tener comunión con Él. Mas aún así, no dejan de ser hijos de Dios por motivos de que la certeza de que alguien ha nacido en Cristo es que Dios lo sella con el Espíritu. El cristiano viene a ser morada y templo del Espíritu Santo. Y no hay versículos dentro del nuevo pacto donde el Espíritu se salga del cristiano, que el Espíritu Santo entre y se vaya, entre y se vaya, entre y se salga, como ocurría en el Antiguo Testamento. Porque no se puede desellar ni existe la palabra en el idioma. Tampoco se puede desjustificar a alguien. Pero me sucedió que evangelicé a una persona que me dijo que andaba apartado. Y yo traté de animarlo a que volviera a la comunión con Cristo. Entonces él quiso, de cierta manera, justificarse con un versículo, y es este versículo de Proverbios 24:16. Pues él argumentaba que la Biblia dice que el justo cae 7 veces en pecado. Pero entonces eso me lleva a mí a estudiar, porque no es la primera persona que me dice lo mismo. Creo firmemente que está fuera de contexto. Y quiero compartirle a usted, si usted evangeliza y comparte con personas, para que podamos ayudar a estos hermanos que piensan de esa manera. Entonces dice Proverbios 24:16, dice así, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse,
mas los impíos caerán en el mal. Parece que eso dice, pero vamos a hacerle preguntas al texto. Vamos a preguntarle primero, ¿qué indica esa conjunción por qué? Porque 7 veces cae el justo. ¿Y dónde? ¿En qué cae? Es bien importante determinar y dónde cae. Porque también el texto dice que el impío también cae. Y si el impío también cae, ¿en dónde cae el impío? Mire, para eso es importante que vayamos a ver el contexto del versículo anterior, porque la conjunción porque une un versículo con el otro. Dice, mire, oh impío, dice Proverbios 24:15, dice, oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara. Qué interesante, mire, esta es una advertencia que Dios le está haciendo al impío, o sea, al perverso, a aquel que busca hacerle mal al justo. Y la referencia aquí es a robarle, a saquear su casa. ¿Y por qué le hace esta advertencia? A no robarle, a no hacerle daño. Bueno, eso lo va a explicar el siguiente versículo. Dice, porque 7 veces cae el justo. Le dice, vamos a tomar del 15, oh impío, no aceches la tienda del justo, le dice, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. El texto introduce una conjunción, porque, dice la conjunción que enlaza la causa del por qué es infructuoso que el malo planee hacerle daño al justo. Le dice, cabe resaltar, mire, que la expresión 7 veces cae el justo no es una referencia a caer en pecado. Si respetamos el contexto, nos daremos cuenta que el proverbista no está hablando de pecado, sino de caer en situaciones como puede ser que te roben tu casa, que de hecho esa es la referencia, o que te roben dinero, o que te roben tu vehículo. No podemos interpretar que hace referencia a caer en pecado, porque nos encontraremos con un problema teológico en la parte B del versículo Proverbios 24:16, que dice, mas los impíos caerán en el mal. O sea, si leemos con cuidado, notaremos que cae el justo y también cae el impío. Por esa razón no podemos interpretar que está hablando de caer en pecado. Sería absurdo pensar que el impío cae en el mal, dice. O sea, cae en el... Pero si recuerde que vivimos en un mundo en donde nadie está exento de que le sucedan cosas adversas. Las cosas adversas, las situaciones adversas, las calamidades, las desgracias, llegan tanto para el que se porta bien, tanto para el cristiano como para el que no lo es. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la caída en una adversidad del justo y la caída del impío? Bueno, la Biblia da muchas razones y voy a leerle una de cada uno para que tengamos, hay muchas, pero nomás le voy a resaltar una. Esa está en Salmos 34:19, voy a tomar esa. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Mire, muchas son las aflicciones en las cuales el justo se ve envuelto, pero Dios lo libra. No es en el sentido de que lo libra de que no le sucedan, porque entonces estaría contradiciendo el salmista, ¿verdad? Mire, el justo sufre aflicciones, pero Dios lo libra en el sentido de que aún en medio de ellas es la mano de Dios que lo sostiene, que lo levanta, que lo restaura. Mas no así el impío. Mira el contraste que hace. Y voy a tomar Salmos 7:14 hasta el 16. Dice así. He aquí, el impío concibió maldad. Dice, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Dice, pozo ha acabado, dice el 15, y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Entonces, podemos entender que las advertencias son hacia el malo. El injusto a no hacerle daño al justo, porque es infructuoso ya que Dios lo levanta, Dios lo guarda y lo sostiene, pero también le hace una advertencia al justo. Mira, y le dice,
Mira la advertencia que le hace al justo, le dice en Proverbios 24:17. Le dice, cuando cayere tu enemigo, cuando cayere en qué? Cuando cayere en una adversidad, en una situación difícil. Dice, no te regocijes, o sea, no te alegres, no digas, eso le pasa por andar haciendo lo malo. No, no te regocijes. Y cuando tropezare, dice, no se alegre tu corazón. O sea, no tomes una actitud de que diga, se lo merece. No, esa es una mala actitud. Porque entonces dice el 18, mira, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo y lo vuelva contra hacia nosotros. Mire, yo en realidad, a mí no me gusta la frase cayó en pecado, porque creo que nosotros no caemos en pecado. El pecado es algo que mora en nosotros. La Santiago lo explica muy bien cuando escribe su carta. Por eso yo no creo que el salmista, el proverbista se esté refiriendo a que el justo cae 7 veces en pecado. Porque, y si se cayera en pecado, no, pues imagínate, ¿cuántas llevaríamos ya? Si no hay quien diga que no peque. Y el que dice que no peca, dice la Biblia que el tal es mentiroso. El pecado es algo que mora en nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa que está ahí. Santiago 1:13 dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, después que ha concebido, dice, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, pues da a luz la muerte. También el Señor Jesucristo, el evangelista Marcos, escribe en el capítulo 7, el verso 21, las palabras de Jesús y las dice, las relata el texto, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, dice, no andan afuera y nosotros vamos caminando y caemos en ellas. No, todas estas maldades dice, de dentro salen y eso contamina al hombre. Entonces, ¿qué dice el texto de Proverbios 24:15? 7 veces cae el justo. Mira, en conclusión, tanto el justo como el impío pueden caer en dificultades y en problemas. La diferencia entre los dos es que el justo tiene un cuidador, un ayudador que le ayuda a levantarse de cualquier circunstancia adversa, pero el impío, su caída, es su propia ruina. Salmos 37:25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso no significa que todo lo que sucede, todas las adversidades son buenas en sí mismas, porque podríamos argumentar pues que no es bueno que me roben el carro, que me roben el coche, que asalten mi casa o que pierda mi trabajo. No, lo que el apóstol Pablo está explicando es que Dios usa todo para un bien mayor, para nuestro crecimiento en fe, en conducta y formar carácter y para glorificar su nombre en la vida de sus hijos. Entonces, Proverbios 24:16 no es un pasaje en donde el proverbista esté enseñando que el justo puede caer en pecado 7 veces y levantarse. No, está hablando, haciéndole una advertencia al impío, a que no planee hacerle daño al justo, porque Dios lo sostiene. Si el justo cae en adversidades, la mano de Dios lo levanta. Por eso le dice, no aceches su casa, no saquees su cámara. Entonces podemos concluir que el proverbista le dice al impío, no planees hacerle daño al justo, porque Dios lo sostiene y lo restaura, porque el justo depende de Dios. El mal que le puede llegar, Dios lo tornará en algo bueno, en algo en donde Dios pueda glorificar su nombre en la vida
del justo. Amén. Espero les sea de bendición. Dios le bendiga y recuerde, Cristo viene pronto. Prepárese para que pueda rendir buenas cuentas cuando Él vuelva. Amén. Dios le bendiga. Que tenga un muy bendecido día. A Él la gloria. Amén.